Continuamos entonces con la segunda parte del desarrollo de las relaciones de la acción civil y la acción penal. En la parte anterior dejamos inconclusa la cuestión de la interdependencia entre las acciones civiles y penales. Bueno, es lógico entender que, como hemos desarrollado anteriormente, existe una interdependencia, pero además existe un predominio en lo referente a la influencia de la sentencia penal sobre la civil. Bueno, esto lo demuestra obviamente el 1775 y 1776 del Código Civil. Se establece una preeminencia en favor de la sentencia penal en cuanto a que algunos aspectos de la cosa juzgada en el ámbito penal ya no pueden ser revisados respecto de la sentencia civil, y de esa manera se establece una subordinación de la acción civil a la penal. Si nosotros profundizamos un poquito más este concepto, es estrictamente lógico. No nos olvidemos que, como lo señaláramos al principio del desarrollo de esta unidad, desde el punto de vista de la sentencia penal, lo que se busca es el conocimiento de la verdad histórica de los hechos que acontecieron. Entonces es lógico que los hechos históricamente determinados en el ámbito de la culpabilidad determinan prácticamente un sello imposible de ser roto. Establecida la autoría, establecido el carácter de partícipe, establecido el carácter de instigador o de colaborador, es evidente que la sentencia civil no puede pronunciarse en un sentido contrario a lo que ha determinado ya la sentencia penal. ¿Cuáles serían las situaciones en las que esa interdependencia, podemos decir, se puede ver modificada? Bueno, lo que ya vimos oportunamente, las situaciones de revisión de la sentencia penal que en alguna medida modifiquen ese fallo penal y como consecuencia de ello surta contradicción respecto de la sentencia civil. También hay que tener en cuenta que en esta interdependencia, lo hemos visto también en otras, en el desarrollo de la anterior parte de esta unidad, no es necesario esperar el decisorio en materia o en el fuero penal, ¿verdad? Cuando median causas de extinción de la acción penal. Imaginemos el accidente de tránsito donde los dos automovilistas involucrados mueren. Es evidente que la acción civil ya se maneja de modo autónomo porque desde el punto de vista penal el resultado muerte de ambos automovilistas involucrados en el evento dañoso supone la extinción de la acción. La situación de la demora, la dilación del procedimiento penal que en definitiva provoca una frustración efectiva de aquella víctima que está reclamando la recomposición del daño injustamente sufrido y finalmente cuando la responsabilidad civil surge como consecuencia de un factor objetivo de atribución, porque es evidente que en esas circunstancias no tiene sentido desde el punto de vista práctico esperar una sentencia penal. Pongamos un ejemplo muy sencillo para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Se organiza un evento deportivo en el que, como resultado de una gresca entre dos grupos, termina muriendo una persona. Hay una responsabilidad objetiva por parte del organizador del evento deportivo, del evento artístico, de la actividad riesgosa, y es evidente que su responsabilidad es objetiva, como consecuencia de lo que la sentencia penal poco nos interesa, porque la sentencia penal determinará quién es el autor material de la muerte, pero no se está pronunciando sobre los aspectos objetivos de la presunción de responsabilidad de quien se aprovecha o beneficia con el resultado económico de la organización del evento propiamente dicho. Entonces, desde este punto de vista,
hay situaciones en las que no se debe esperar la sentencia penal para proceder a la sentencia, al dictado de la sentencia civil. La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosas juzgadas en el proceso civil, y esto es importante tenerlo en cuenta, respecto del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado. Culpa en el sentido, en este caso, sentido lato, referido a la conducta del autor penalmente responsable, aspecto doloso o culposo de su obrar. Muy bien. Supuesto de sentencia penal condenatoria, el 1776, que es lo que acabamos de mencionar. La sentencia penal condenatoria se pronuncia justamente sobre la existencia del hecho principal que constituye el delito y la culpa del condenado. Entonces, cuando hablamos nosotros de la condena o de la condenación del acusado, en sede penal hace cosa juzgada en sede civil respecto de dos aspectos: la existencia del hecho principal que constituye el delito, y en consecuencia, ya en sede civil no puedo revisar o controvertir la materialidad del hecho principal, las circunstancias de tiempo, lugar, la participación del imputado, el carácter delictuoso del hecho, que están calificados en el ámbito penal, y la decisión respecto de la culpabilidad, si ha actuado de modo doloso o si ha actuado de modo culposo. Desde este punto de vista, entonces la regulación es la misma que teníamos en el Código de Vélez. Tenemos jurisprudencia donde determina este criterio que acabamos de exponer. La preeminencia del pronunciamiento penal radica justamente en la existencia del hecho principal y en la culpa del condenado, dejando al margen, por ende, con aptitud para ser vulnerados libremente por el juez civil, aspectos tales como la concurrencia culposa de la víctima, de un tercero, la magnitud del daño sufrido. Recuerden que se los había mencionado al principio cuando hablamos en el artículo 29 de las facultades o de la extensión del conocimiento de los daños en sede penal. Fíjense ustedes que estos aspectos que estamos viendo ahora de la sentencia, ¿no es cierto?, del fallo Zupato contra Morel, justamente nos determinan esto: la relación de causalidad entre el hecho y el daño, que concurran factores objetivos de atribución que son ajenos a la evaluación penal. En sede penal podemos hablar de un factor subjetivo, hablamos de dolo o culpa. En materia civil nosotros tenemos factores objetivos que presuponen la determinación de la responsabilidad con independencia de la conducta de la gente. Lo que en definitiva nos lleva a que los eximentes de responsabilidad queden circunscriptos a situaciones en las que el responsable no debe responder, por ejemplo, por el hecho de tercero, o la situación del caso fortuito, o el hecho propio de la víctima. ¿Influye la sentencia penal sobre la civil? Por ejemplo, cuando se declara la inexistencia del hecho, cuando se declara la inexistencia de la autoría del delito o de responsabilidad penal. A esto le dedica texto expreso el Código Civil en el artículo 1777 y habla justamente de la inexistencia del hecho de autoría de delito de responsabilidad penal. Es decir, cuando la sentencia penal se pronuncia en estos términos, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Es un acierto hablar ahora de la decisión y no hablar de absolución, porque ese término absolución generó varios problemas de interpretación jurídica en cuanto a qué se considera absuelto, en el caso del condenado penalmente. Bueno,
¿Cuáles serían los supuestos de sentencia penal por inexistencia del hecho? Bueno, cuando se declara que el hecho sustancial que se imputa al acusado no existió, o cuando se declara que el acusado no es autor. Tenemos supuestos de sentencia penal por inexistencia de la autoría, por falta de la autoría, y son distintos supuestos, pero que en definitiva todos están girando en torno a las mismas circunstancias. Cuando el juez penal afirma que tal persona no estafó a tal otra porque no hubo perjuicio, por ejemplo, no puede el juez luego ser condenado por el juez civil a la devolución de la suma con más los daños y perjuicios. Bien. Corresponde también analizar, por ejemplo, situaciones de jurisprudencia, que ya ahora las vamos a mencionar cuando hablamos del supuesto de inexistencia del hecho de la autoría. Si se declara, por ejemplo, la inimputabilidad del sujeto, menores de 16 años, hace cosa juzgada en materia civil solo respecto de este aspecto. Ahora, la pregunta es, ¿implica que desde el punto de vista civil no deba responder? Y acá la respuesta ya estamos en condiciones de darlo. Los hechos involuntarios sí tienen una obligación de reparación en sede civil, porque ya sabemos que hay responsabilidad por los hechos involuntarios. La otra situación es la situación de absolución, por no constituir el hecho delito del imputado. Entonces, esta situación no le impide al juez civil que pueda considerarlo responsable en virtud de la obligación de resarcir el daño injustamente producido. Es decir, el caso de la absolución ya lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos situaciones, ¿verdad?, en las que nosotros vemos, en las que nosotros vamos a ver situaciones de excusas absolutorias, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que viene ahora justamente? Excusas absolutorias. El 1778, al hablar de las excusas absolutorias, dice no afectan la acción civil excepto disposición legal en contrario. ¿Cómo conceptuaríamos técnicamente la excusa absolutoria? Bueno, son aquellas que hacen un acto típicamente antijurídico y culpable que no se asocia a una pena por razones de utilidad pública. Las excusas absolutorias pueden estar basadas en distintos motivos. A los efectos civiles son todas exactamente iguales. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Yo diría que la excusa absolutoria es una cuestión de política criminal propia del ámbito del derecho penal. Ejemplos. Suponen excusas absolutorias la impunidad de parientes en determinadas circunstancias de delitos de hurto, defraudaciones o daños, la impunidad del encubrimiento por parte de ciertos parientes y amigos íntimos, es decir, yo no le puedo imponer a la persona que diga dónde está aquel que se está persiguiendo desde el punto de vista penal. Hay otras que atienden a una actividad del autor posterior al comienzo o aún en la consumación de la conducta delictiva. Y tenemos otras excusas absolutorias que declaran exento de pena a los autores o algunos de ellos por razones, por ejemplo, de situaciones de familiaridad o manifiesta intimidad. El caso del hurto de dinero que le hace el hijo al padre. Impedimentos de reparación. Acá tenemos una novedad en el Código Civil, que es el artículo 1779. El artículo 1779 recepta criterios de doctrina y de jurisprudencia que ya se habían acentuado durante décadas dentro de la justicia argentina. Es decir, se incorporan preceptos referidos a hipótesis que por decisión del legislador vedan la posibilidad
de disponer un resarcimiento en favor de quien lo pretende. Por ejemplo, ¿qué serían impedimentos de reparación del daño? Bueno, cuando la prueba de la verdad del hecho, cuando se prueba la verdad del hecho reputado como calumnioso. Es decir, ¿cómo va a tener que reparar un daño a quien se lo ha acusado de una calumnia y en realidad está demostrando la veracidad de la acusación? En los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice o no haber impedido el hecho, pudiendo hacerlo, que es la otra situación que preveía el artículo 1085 del Código Penal, del Código de Vélez, perdón. Solo puede ser exigida por los cónyuges sobrevivientes y por los herederos del muerto, si estos, del fallecido, ¿no es cierto?, o del muerto, si estos no fueran culpados del delito como autores cómplices o si no lo impidieron, pudiendo haberlo impedido. Bien. La prueba de la veracidad de la acusación es lo que en su momento, por lo menos cuando yo era estudiante, recuerdo todavía, en el ámbito del derecho civil se hablaba de la llamada exceptio veritatis. No hay delito si la imputación no es falsa. Tampoco no hay calumnia cuando alguien repite lo que otro dijo en un contexto, por ejemplo, de una crítica que se refiere a asuntos de interés de carácter público. Hablar de la exceptio veritatis, es decir, es una cuestión que es un principio sustancial, de fondo, porque la restricción implica la intolerancia, es decir, sería intolerable que quien insulta ante la instancia, por ejemplo, de una discusión, manifestando un acontecimiento o hecho que es verdadero, sea accionado judicialmente y tenga que pagar un resarcimiento por daños y perjuicios cuando la declaración era verdadera y se demostró que era verdadero. Bien. También hay impedimentos, obviamente, para reclamar daños y perjuicios o para reclamar daños por el homicidio, cuando cualquier persona damnificada, si tuvo algo que ver, la persona que está reclamando, ¿no es cierto?, tuvo algo que ver con la muerte de quien le proveía alimentos. Sería absolutamente inmoral que yo reclame una indemnización a un tercero cuando en realidad he participado en el hecho de la muerte. La expresión del carácter preventivo de la responsabilidad civil en alguna medida nos lleva justamente a evitar este tipo de situaciones y conceder la indemnización sería en este caso una inmoralidad. Lo mismo ocurre en el caso de la coautoría o la complicidad con la muerte. El reclamante condenado como autor o cómplice del homicidio, hablamos de una presunción de inocencia. Y la segunda situación es el impedimento, la omisión para impedir el homicidio, pudiendo hacerlo, es decir, yo me mantengo con una actitud estática, omisiva, por falta de actuación y después reclamo la indemnización. Conclusiones. La víctima puede reclamar la reparación en sede civil o sede penal, se consagra el principio de independencia, se ha establecido la prejudicialidad de la sentencia penal. La acción penal se encuentra, si la acción penal se encuentra pendiente, el juez civil debe dictar sentencia cuando la pretensión penal no se haya extinguida o agotada. En cuanto a las excepciones reguladas en el 1775, se ha receptado la doctrina y jurisprudencia que podríamos decir está consolidada en las últimas décadas. Cuando hablamos de una sentencia condenatoria, hace cosa juzgada respecto del hecho y de la culpa del condenado. El hecho principal comprende todo
lo relativo a la imputación objetiva, es decir, materialidad, condición de autor, etcétera, etcétera, la culpa del condenado se entiende la imputabilidad, la capacidad de culpabilidad y la relación psicológica de dolo-culpa. La sentencia penal establece, si la sentencia penal establece la inexistencia del hecho, la falta de autoría, el juez civil no puede desconocer esta comprobación histórica de los hechos. La sentencia penal que establece que el hecho no es delito o no compromete responsabilidad penal, no hace cosa juzgada en materia civil, dado que puede ser fuente, esa circunstancia puede ser fuente de una responsabilidad civil. Y las excusas absolutorias no afectan la acción civil. El Código regula cuestiones prejudiciales, civiles, que influyan en la sentencia penal. Se incorporan impedimentos, se establece como regla que la sentencia penal posterior no produce efectos respecto a la sentencia civil, salvo la situación de revisión, que la hemos visto al iniciar el desarrollo de esta unidad. Las consecuencias de la revisión debería ser, obviamente, la repetición de lo pagado en concepto de indemnización si el nuevo fallo penal revisado modifica los acontecimientos o determina autorías que antes no estaban expresamente determinadas en el fallo penal originario. Bueno, hay una clara, es evidente que hay una clara superación o evolución con las normas del Código de Vélez, soluciona muchos inconvenientes y además se receptan textos técnicos que son más depurados y de mayor o de mejor comprensión, que además son consecuencia de la actividad de la doctrina y la jurisprudencia durante décadas previo a la sanción del Código Civil y Comercial. Entramos en la segunda opción, la opción B. La opción A era justamente plantear la acción civil en el fuero civil, la acción penal, obviamente, en el fuero penal. En la opción B, la víctima decide ejercer la acción civil en sede penal. Bueno, la pretensión privada obviamente debe basarse en el mismo hecho en que se funda la pretensión represiva. No cabe duda, no hay problema cuando hablamos de los delitos de acción pública, un accidente de tránsito que provoca una muerte. Ahora, cuando hablamos de delitos de instancia privada o delitos privados, la cuestión ya se complica porque en ese caso el damnificado se debe constituir en actor civil y reclamar la indemnización. No basta una mera conexión, sino que deben haber identidad en los hechos fundantes de la acción penal y de la reclamación civil que yo ejerzo en el ámbito penal. El juez penal, y esto hay que dejarlo bien en claro para que entendamos la independencia relativa de nuestro sistema, el juez penal no puede fijar de oficio el resarcimiento, porque en realidad es un derecho, una prerrogativa del damnificado. Habría, en todo caso, una lesión grave al debido proceso legal y a la defensa del imputado, y el juez no conoce la pretensión de la víctima respecto del quantum indemnizatorio. Entonces, mal puede, en sede penal, establecer un contenido o una extensión indemnizatoria, un quantum, es decir, extensión contenido en plata, para que quede claro. El ejercicio de la acción civil en sede penal entonces requiere que la acción penal se encuentre pendiente, iniciada, pero no agotada. Quien es víctima de un delito perfectamente puede iniciar la reclamación por los daños y perjuicios en la propia sede penal. Cuando hablamos de delitos de acción pública, se inicia con el sumario policial. Cuando hablamos de delitos dependientes de instancia privada, es necesario que el particular ofendido inste el ejercicio de la acción, que es lo que
les comentaba recién. Y en los delitos privados, el ejercicio de la acción está reservado a la víctima y es indispensable promover el juicio mediante la querella criminal, es decir, presentarse como particular querellante. El damnificado puede intervenir en el juicio penal de conformidad con las normas procesales del derecho penal. Esto es una cuestión que es obvia porque hace a la garantía de la debida defensa en juicio. Consecuencias del ejercicio de la acción civil en sede penal. Bueno, podríamos decir que tenemos dos posturas en cuanto a que la primera postura sería si el juez penal considera que hay condena, entonces en ese caso también puede condenar civilmente estableciendo la indemnización. Y hay otra postura que determina que a pesar de que el juez penal puede llegar a la absolución del acusado, no le impide conceder la indemnización siempre que las normas procesales se lo autoricen. En lo que se refiere a este tipo de procedimiento, el respeto del debido proceso legal del acusado, el ejercicio pleno del derecho de defensa respecto de la pretensión resarcitoria contra él articulada, tiene que estar claro desde el principio, es decir, es obvio que si no, se vulnera cuando el acusado está ejerciendo su defensa en el aspecto penal, pero el juez dicta sentencia diciendo debe además pagar tal indemnización, porque en ese caso el acusado diría, bueno, pero en definitiva a mí nunca se me permitió controvertir estas circunstancias y ahora llegamos a un fallo condenatorio donde encima tengo que pagar una indemnización. Por eso, bueno, me parece que no es del todo conveniente la unificación en la sede penal. El damnificado obtiene una sentencia en sede penal sobre la indemnización de los daños. La sentencia indemnizatoria hace cosa juzgada impidiendo reclamar en sede civil otra indemnización por los mismos daños. Es decir, la opción B impide que se pueda en alguna medida ventilar con mayor precisión y profundidad la naturaleza del daño injustamente sufrido por la víctima. Y si el juez penal rechaza la pretensión resarcitoria, no hay cosa juzgada y sí se puede plantear en sede civil. Ahora, si el rechazo se produce por ausencia de daño o de relación causal, entonces la cuestión no puede plantearse en sede civil. Muy bien, con esto, alumnos, terminamos la segunda parte de la unidad 6, que habla de las relaciones entre la acción civil y la acción penal, y el desarrollo, obviamente, de la última unidad del programa de daños.